Seguimos en este programa bueno, nombramos con una pregunta, llamamos con una pregunta, ¿en dónde estamos? Bueno, ¿en dónde está el país? ¿En dónde está el gobierno, no? Se dice que perdió el centro del Rin. Hace tiempo parece que lo perdió. Creo que lo tenía al centro cuando la pandemia. Yo calculo que en un año y medio, un poquito más, estaba muy en el centro del Rin el gobierno. Luego sigue, de algún modo, en el centro, quizá compartiendo en el piñas van, piñas vienen con la oposición de cara al referéndum. Pero curiosamente, después del referéndum y después de que el gobierno ha sido ratificado por ese referéndum respecto a 135 artículos de la LUC, ha perdido el centro del ring. Yo traigo esta reflexión, este análisis a modo editorial, eh, a través del cual hago ciertas consideraciones de por qué el gobierno pierde el centro del ring. Creo yo que gobernar este país es conjurar la brujería de la lucha de clases. Hay un ilustrado amigo que en ciencias jurídicas sabe un montón y en su Twitter dice lo siguiente: son cada vez más numerosos en la red los reclamos a que la calle gobierne, pero no captan que en materia sindical hay que quitarles el financiamiento y en materia previsional hay que abandonar el sistema de reparto. Opinar es distinto que saber, dice el amigo Angelito. Ya no es argumento válido el que nos plantea el gobierno, digo yo. El PIT-CNT-FA no nos deja gobernar. Un argumento así está implicando la siguiente confesión: nosotros no tenemos el poder y por más que les hayamos pedido el voto para llegar a él, no lo logramos. Ese es el mensaje. Y agregó: el poder lo tiene el PIT-CNT-FA. Lógica pura en poder de Estado. El poder de un país lo tiene quien ejerza la autoridad en materia de relaciones laborales, el sistema de justicia legalizado, la seguridad pública y la enseñanza, así como el sistema de previsión social más el sistema financiero y fiscal del Estado. Todo esto junto es lo que te indica que un gobierno está gobernando. Un gobierno que ganó en primera vuelta con el 54% de los votos y por ende tiene el 54% de los legisladores, más partidos minoritarios que en el 90% de los temas a legislar son aliados de sus proyectos legislativos, caso el PERI, cuenta con las mayorías legislativas absolutas. Hecho excepcional en la historia política del Uruguay, cuando por alianzas se llega al poder, y en este caso una alianza de fuerzas políticas y republicanas democráticas. La misma se presenta en el escenario de nuestra historia institucional y política como la coalición capaz de sacarnos del rumbo socialista marxista por el cual íbamos con los gobiernos de 15 años consecutivos precedentes a este a cargo del Frente Amplio. Planteado este panorama, entonces, debemos ordenar esta lectura analítica respecto a la situación de poder político que nos rige a todos los uruguayos. En primer término, para desarrollar en 5 años las reformas de ítems institucionales que urge sean reformulados y muy a fondo o directamente transformando paradigmas institucionales en derecho laboral y sindical, por ejemplo, exige tener muy claro el objetivo que el gobierno debe plantearse. Debe tener muy claro el objetivo que un gobierno así debe contemplar y esa visión indicará cuál es la misión de su propio gobierno. Si no, ¿para qué prometió cambios importantes pidiendo el voto? Para tener una visión muy clara de dicho objetivo, tiene que visualizar la problemática a resolver, el problema que hay que solucionar. Y una vez visualizado, comprendido, estudiado dicho problema, debe saber con cuáles recursos cuenta para poder hacerlo. A partir de estas necesarias etapas de estudio y análisis para un plan de acción, vale decir, para una estrategia o una táctica de gobierno, en este caso político estatal, entonces se deberá abocar a llevar a la práctica dichos desafíos y plantear con total claridad y transparencia pública cuáles son los planes necesarios y los objetivos del gobierno
en cuanto a ese gran objetivo a conseguir. En este caso, estimo que el gobierno tendría que haber llegado al poder del Estado con 5 objetivos muy claros y con los planes de acción ya determinados para llevarlos a cabo. 5 puntos que serán perfectamente lo que en un país sensato y en desarrollo o ya desarrollado deberían asumir la naturaleza de políticas nacionales de Estado. Veamos los 5 puntos. Primer punto, transformación institucional y funcionamiento del sistema de relaciones laborales, del sistema colectivista corporativo de consejos de salarios y mesas de negociaciones salariales tripartitas para pasar a un sistema de relaciones laborales libres, un sistema sindical plural y democrático y un sistema de fijación de salario mínimo nacional a nivel gubernamental como parte de su política de ingresos económicos y gastos públicos, y no se debería negociar con sindicatos únicos por rama de actividad los ajustes salariales por escalafones en mesas tripartitas con la homologación por decreto presidencial, porque en este sentido lo que están negociando es un impuesto inflacionario, el precio del salario a nivel nacional, sin consultar la realidad particular de cada empresa uruguaya, de cada empresa privada y pública del país. La personería jurídica sindical debería establecerse por un marco legal nacional a modo de una legislación sindical que formule la necesariedad jurídica de la personería jurídica, precisamente de las organizaciones sindicales, que quieran formarse, que quieran, que tengan la libertad de hacerlo, cuyo reconocimiento lo hará el Estado uruguayo, así como debe reconocer legalmente a las sociedades comerciales, empresariales, a las sociedades civiles, a las personas físicas, todas ellas pasibles de controles policiales y fiscales del Estado. No es muy complicado, ¿verdad? Es simplemente un marco legal, una ley que diga cómo se tienen que organizar los sindicatos y qué tipo de persona jurídica pasarán a ser y los estatutos que tendrán que tener. Este punto viene siendo reclamado por la Organización Internacional del Trabajo, exigiendo la aplicación del Convenio 98, que plantea las relaciones laborales libres. Esto implica además un sistema libre, sindical y plural, no corporativo y central. Segundo punto, reforma educativa, con planes de contenidos temáticos en las distintas materias que integrarán el currículum de los cursos preescolares, primarios, secundarios en el país, así como la formación docente universitaria para nuestros maestros y profesores. Pregunta importante y digresión aquí. Si se crea una facultad de pedagogía, pongámosle que el IPA pasa a convertirse en la Facultad de Ciencias Pedagógicas, Instituto Profesores Artigas. ¿Se integrará a la autonomía de la UDELAR? Uf, todo un tema, ¿verdad? No sé si lo sabe el gobierno. Tercer punto, la seguridad pública, organización de la policía a nivel nacional, sus cuerpos o divisiones de inteligencia, formación policial, sistema carcelario y en conjunción con todo esto, en el cuarto punto, una reforma profunda del proceso penal en nuestro poder judicial, restableciendo el debido proceso y el juez de garantías. También apelo aquí a una digresión a modo de pregunta. ¿Es viable que el personal policial del país esté integrado a un sindicato policial que a su vez está integrado al PIT-CNT-FA? Hoy lo dejo como pregunta. Es un tema digno de ser tratado por especialistas en un programa dedicado a este punto, no te quepa duda. La función policial en materia de orden público, seguridad pública o ciudadana es exclusiva del Estado y las relaciones de trabajos de los policías es la relación de subordinados en escala jerárquica de mando, por lo tanto no pueden integrar una organización de reclamos colectivos laborales. No forma parte del orden jurídico de nuestro Estado y de ningún Estado que se precie de ser un Estado de Derecho, que nos brindan exclusividad como potestad exclusiva y cometido esencial del Estado, la seguridad pública a través de su policía. Cuarto punto, transformación del Poder Judicial ¿para qué? Para que volvamos a los mandatos constitucionales del debido proceso, el juez de garantías,
quien solo puede ordenar prisión como medida cautelar o mediante sentencia de condena, habiendo semiplena prueba o infraganti delito. Y no este sistema, y no este sistema de negociaciones de las penas y confesión de delitos a través de las fiscalías, y menos en fiscalías especializadas en delitos de violencia de género contra la mujer, transexuales, violencia doméstica, como fiscalías especializadas en crímenes de lesa humanidad, con juzgados especiales de instrucción en estas materias, violando grasamente, violando groseramente la disposición constitucional que a texto expreso prohíbe los juzgados por comisión, es decir, juzgados creados a la medida de nueva legislación de delitos. No es posible en nuestro orden constitucional de Estado de Derecho. Violatorio todo esto de nuestras disposiciones constitucionales y de nuestro Código Penal y de los principios generales y universales del derecho. Quinto punto, la reforma de un sistema de previsión social, que es el que ahora se va a debatir en la interna de la coalición, pero sin haberse resuelto los 4 puntos anteriores, que son en prelación los que urge resolver. Es obvio que este gobierno no vino con el libreto en la mano. Es obvio que este gobierno no tuvo el problema visualizado. Es obvio que por ende no vino con sus objetivos claros, más allá de las disposiciones generales de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, las cuales fueron ratificadas por el pueblo uruguayo para que este gobierno hubiera llenado de contenidos esas disposiciones generales de la LUC. Pero eso lo tendría que haber hecho antes del referéndum, porque tendría que haber venido con el objetivo claro, con todos esos planes de gobierno ya resueltos, con el libreto ya armado, el cual hubiera sido, todo eso hubiera sido el peaje político necesario y te diría muy justificado, que tendríamos que haber pagado todos los compatriotas que queremos nuestro país soberano, democrático y republicano, cada vez más consolidado y alejándose del terror internacionalista, de este renacimiento o primavera del nuevo comunismo internacional disfrazado de progresismo y ahora descaradamente planteado como una hegemonía cultural marxista en lo político. La gran pregunta es entonces, ¿quiénes están gobernando al país en estos ítems sustanciales de la vida nacional? La lectura no es entonces, dejen gobernar a este gobierno. Falta que digan sus diputados, sus senadores, déjenlo en paz, pobrecito, como si se tratara de un joven indefenso al cual un montón de patoteros le están propinando una paliza, que es lo que vemos está sucediendo en términos institucionales y políticos en la República Oriental del Uruguay. Se publicó que el presidente se llama a retiro con un grupo de personajes de su confianza política. El motivo, reformular las estrategias del gobierno y, por lo que leí, reformular el accionar del gobierno. Seguro que se pretende, como se dice por ahí, ocupar el centro del ring. Dios quiera, el presidente de la República se dé cuenta de todo esto. Dios quiera, el presidente de la República se dé cuenta de lo delicado que está haciendo todo esto para un montón de uruguayos que le ratificaron el poder, que fueron al referéndum a ratificar el poder para que tenga este rumbo el país, pero que no está lleno de contenidos. Dios quiera, y que se dé la enorme chance histórica que está dejando pasar. Y de este modo, comprometiendo así el futuro inmediato de nuestra población, la que sufragó en 3 oportunidades con una muy clara vocación de país democrático y en pos de la recuperación de nuestro Estado de Derecho. Hay más temas a resolver, no cabe duda. La matriz productiva, infraestructura, política de viviendas, etcétera. Pero sin estos 5 puntos resueltos, lo demás queda sometido a los vaivenes circunstanciales
de la vida política electorera del país. 5 puntos sustanciales que, te repito, son 5 políticas de Estado por la estatura de esos ítems, por la importancia de esos 5 ítems que tendrían que estar ya resueltos de parte de este gobierno que nos pidió el voto para gobernar. Gobernar este país es hoy por hoy una lucha constante. Gobernar y dar clase. Hoy se trata de eso. Gobernar y dar clase de lo gobernado. Gobernar y explicar el porqué de las medidas gubernamentales. Gobernar y salir al contacto con la población y explicar por qué. Y estoy seguro, por dar un número, que un 60% de la población uruguaya, aún en sus cabales, aún en esa orientalidad racional, patriótica, de nobles sentimientos, le dirían con una rotunda aprobación que siga adelante, que lo van a apoyar, que Uruguay quiere eso. Es una lucha constante entre asumir medidas de gobierno y enseñarlas para darle clases a la población respecto a la importancia de dirigir con responsabilidad y con profesionalidad política a nuestro país en un momento muy delicado de la historia, en un contexto regional y mundial sumamente delicado y peligroso para con nuestras instituciones republicanas y democráticas, para con nuestra democracia representativa, de la alternancia en el poder, de la libertad de partidos, de la libertad de expresión, para con nuestro sistema económico de propiedad privada, que es el eje cardinal y es el derecho inherente e indispensable para el resto de las libertades individuales. Es un momento sumamente delicado en el cual se está desestructurando, decodificando, desmantelando la familia uruguaya. Es una lucha hoy gobernar, porque estamos en plena batalla cultural ante una hegemonía cultural marxista. Por eso el Partido Comunista dice, salgamos ahora otra vez a un nuevo plan de arremetida contra la instauración conservadora en el país. Eso están diciendo ellos. Ellos sí tienen el objetivo bien claro, tienen el problema visualizado y el objetivo claro para atravesar distintos objetivos itinerantes y llegar al objetivo final, el poder del Estado. Llegar al poder del Estado y aún más, llegar con aire, con ventaja electoral. Ese es el deseo de la izquierda organizada del país, PIT-CNT-FA, para poder plantearnos en un momento determinado, como a la rana que van cociendo de a poco en la olla, que cambiarán la constitución de la República. Porque esa es la madre de todas las batallas para esta embestida hegemónica cultural, de cultura política fundamentalmente, y de doctrinas filosóficas que buscan desarticular nuestra tradición republicana democrática. La Realpolitik no pasa por la lucha de clases, ni por la igualdad social o la emancipación de supuestas minorías sociales oprimidas, como plantea la hegemonía cultural marxista, como se plantea desde todo este arsenal de una chatarrería semántica taumatúrgica. Nos está haciendo mucho daño esta chatarrería semántica taumatúrgica. Y el gobierno no frena dicha hegemonía, y el gobierno no frena esta brujería política y social, la brujería que proviene del PIT-CNT-FA, que van instalando hechos, que van generando conflictos, que Río Gas por acá, que antes AEBU en enero y febrero, que la planta de La Teja, y agarrándose de puntos fuertes que son circunstanciales, como la inflación, el alza de precios, que está distorsionada, por supuesto, a nivel mundial, la suba del combustible, plantean comedidos y con caras compungidas, como actores muy preocupados por la realidad tan triste de los trabajadores uruguayos que pierden el trabajo, y a su vez agarrados de números del crecimiento de homicidios para plantear, te repito, comedidamente, actoralmente, que están preocupados porque Uruguay va barranca abajo en esta oscuridad de un gobierno que perdió el rumbo porque su modelo fracasó.
Eso es lo que están instalando y lo instalan. No solo el relato, sino los hechos. ¿Por qué? Porque el objetivo de la izquierda marxista organizada es claro. La lucha es desigual. Por eso ganaron el centro del ring. No es por otra cosa. Hay que ir a los puntos medulares. Por eso estos dos pugilistas hoy tienen a uno que, como si fuera un Mohamed Ali que bailoteaba por todo el ring, va quedando arrinconado porque no tiene objetivos claros, y el otro sí los tiene y se planta firme en el medio del escenario y, como si fuera Frazier, golpea y golpea fuerte y casi no lo mueven. Deberá consolidar el voto que tiene con acciones ciertas este gobierno, deberá hacerlo, ya urge que lo haga, que asuma estos puntos claves a resolver y conjurar el encantamiento y la hipnosis mental de todos los embrujados por este constante relato de propaganda ideológica que pega y pega fuerte en redes sociales, en movilizaciones, en actos callejeros y en una prensa que constantemente los muestra en la escena cotidiana como los principales actores políticos del país. Evidentemente, estos 5 puntos esenciales de las actividades del país, el gobierno no los tiene claro, esperemos que los pueda tener, no los quiere resolver, los querrá resolver, Dios quiera que la cabeza del presidente, que su inteligencia se ilumine y que empiece a entender que esta es la gran jugada y que recuperará el centro del ring si define estos 5 puntos claves como políticas nacionales de Estado. Hoy tiene las mayorías parlamentarias. Hoy tiene la histórica mayoría parlamentaria del 54% más uno para poder legislar en todos estos temas. Veremos cómo sigue esta pelea que hoy tiene un poco arrinconado el gobierno. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chao.